millonario y el mendigo negro, una historia que une mundos. Una noche fría y sin estrellas, en plena ciudad que nunca duerme, algo 100% increíble estaba a punto de ocurrir. El ruido del tráfico se cayó de golpe, como si el universo contuviera el aliento. Ahí, parado en la esquina más oscura, apareció él, un mendigo negro con la mirada hundida en el suelo y la piel marcada por años de batallas invisibles. Sus manos temblaban, el frío le mordía los huesos, y cada respiro salía entrecortado, como un suspiro de vida al borde del abismo. Pero justo enfrente, con paso lento y seguro, avanzaba un hombre distinto a cualquiera que hubieras visto. Un millonario, vestido con traje caro que parecía brillar bajo las luces amarillentas de los faroles. Su cara mostraba esa mezcla de poder y misterio que impone sin pedir permiso. Lo que pasó luego dejó a todos con el pecho aplastado y el corazón en la garganta. De repente, sin aviso, el millonario se detuvo, clavó sus ojos de H. Otros veían la escena con rabia, sintiendo que se derrumbaba una barrera invisible pero implacable. En ese choque brutal entre riqueza y ruina, el mendigo levantó la cabeza. Sus ojos, antes apagados, brillaron con una intensidad demasiado real para ser ignorada. Alguien recordó el perfume metálico del miedo y el zumbido extraño en el aire, como electricidad a punto de explotar. Hacia afuera, la noche seguía con su ruido normal, pero dentro de ese rincón oscurecido, se ve una promesa de algo jamás contado. Estaba a punto de prender fuego a todo. ¿Pero qué había dicho ese millonario? ¿Por qué sus palabras retumbaban aún tras el silencio? Y sobre todo, ¿qué secreto antiguo escondía ese hombre sin hogar, que ahora parecía tener en la mirada la fuerza para cambiarlo todo? Esto apenas comienza. Lo que sigue derribará todas tus certezas. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El millonario y el mendigo negro. Una historia que une mundos. Capítulo 2. La oscuridad parecía haberse apoderado de todo, excepto de aquellos ojos que ahora ardían con una intensidad casi sobrenatural. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó el millonario, su voz cortante como un cuchillo. El mendigo, paralizado, sintió un frío que le recorrió la columna. No podía ser. No puede ser, repitió en su mente, casi como un mantra. El millonario se acercó un paso, y el murmullo de la multitud se desvaneció. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, pero en ese instante solo existían ellos dos. ¿Por qué no has venido a buscarme?, siguió hablando el millonario, su tono ahora más suave, casi vulnerable. Los presentes intercambiaron miradas cargadas de confusión. Nadie podía saber lo que estaba en juego, lo que esa revelación desataría. El mendigo, con el rostro descompuesto, comenzó a recordar una historia enterrada bajo el peso del olvido. Un pasado compartido, algo que había creído perdido. Eras mi hermano, balbuceó el mendigo.
el eco de sus palabras resonando en la noche. La multitud contuvo el aliento. Los murmullos se convirtieron en un susurro colectivo. Nadie podía creerlo. El millonario y el mendigo, los dos hermanos separados por las circunstancias de la vida. La realidad parecía dar vueltas y convertir el aire en aseo. Pero en medio de esa conexión milagrosa, algo estalló. Un grito desgarrador sorprendió a todos. ¡No! ¡No puede ser él! Una mujer apareció de entre las sombras, con los ojos desenfrenados y con un rostro conocido para ambos hombres. Ella era la madre que los había separado, la misma que había hecho promesas que nunca se cumplieron. Tú no tienes derecho a hablarle, lanzó, su voz llena de desprecio. Ahora, las dudas se alzaban como sombras amenazantes sobre la revelación, sumiéndolo todo en un caos emocional. El millonario, intacto en su fachada, se volvió hacia ella. ¿Por qué has venido? Llevo años buscando la verdad. ¿Por qué nos separaste? Sus palabras ardían con la rabia de un fuego no apaciguado. El mendigo, aún con el pecho oprimido, miraba entre la madre y su hermano, sintiendo el peso de un vínculo que había creído roto para siempre. Las manos temblorosas del mendigo apretaron el abrigo raído que llevaba. Su vida en la calle había sido un silencio ensordecedor que ahora se llenaba de voces y recuerdos que no sabía si quería recuperar. ¿Qué más has ocultado? ¿Cuántos secretos? La angustia era palpable, como un golpe directo al estómago. Y el aire se volvió denso. En ese instante, tensado por historias no contadas, alguien empezó a reír. La risa burlona de un desconocido rompió el hielo. ¿Así que el rey y el mendigo son familia? ¡Qué ironía! Su voz rasposa multiplicó la confusión, y las miradas se volcaron hacia él. ¿Qué vas a hacer ahora, hermano de un pobre? La burla era mordaz, y cada palabra era un puñal. La tensión aumentaba, el ambiente se cargaba de expectativas, y entonces un disparo resonó en la noche, un sonido estallando como un cristal quebrado. El bullicio quedó congelado, la figura del millonario se desplomó, el rostro marcado por una incredulidad brutal. El tiempo pareció detenerse. Los ojos del mendigo se abrieron desmesuradamente, y el nudo en su garganta se convirtió en un grito mudo. Todo había cambiado en un segundo, y en medio del caos, la pregunta flotó en el aire. ¿Quién había disparado? ¿Y qué secretos aún permanecían ocultos detrás de esas miradas cargadas de dolor y traición? En la penumbra, el futuro entre esos hermanos ahora pendía de un hilo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El grito desgarrador de la madre aún resonaba en el aire, y el mundo parecía haberse congelado. El millonario y el mendigo se miraban, sus rostros iluminados por un destello de reconocimiento y horror. Pero antes de que pudieran procesar lo que acababa de suceder, la mujer lanzó un balde de agua fría sobre la escena, intensa, como si hubiera soltado su propio monstruo de la caja. «¡Él no es tu hermano!», gritó con la voz quebrada llena de rabia. «¡Aléjate de él! ¡Todo esto es una mentira!». El mendigo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué dices?», preguntó, casi en un susurro, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de su mano. Las palabras se le acumulaban en la garganta, como si cada letra fuera una especie de veneno. La madre, con mirada frenética, se volvió hacia él. «Tú nunca debiste saberlo», dijo, y en su voz había un matiz de desesperación que revelaba algo más profundo.
En su expresión, los restos de una vida llena de secretos y decisiones aplastantes asomaban a la superficie. Aquel no era el momento de desmoronarse, pero todo se tambaleaba. Fue entonces cuando un nuevo grito penetró la atmósfera pesada que envolvía la escena. ¡Mamá! ¡Déjalo! ¡Él tiene derecho a saber la verdad! Una joven salió de entre la multitud. El rostro pálido pero decidido. Sus ojos llevaban el mismo brillo fervoroso que los del mendigo. «Soy su hija», dijo, su voz firme resonando en la noche, como un faro en la oscuridad. El silencio se hizo tan denso que se podía escuchar el latido de los corazones alrededor. El millonario se quedó inmóvil, como si todo su mundo estuviera colapsando a su alrededor. El mendigo, por su parte, se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? ¿Tu hija? La incredulidad llenó el aire, mezclada con desconfianza. La madre se tambaleó, como si la verdad le golpeara con un puño. «No puede ser», murmuró mientras las lágrimas se le escurrían por las mejillas. La joven, con una mezcla de valor y dolor, siguió hablando. «He estado buscando a mi padre toda mi vida. He vivido en la orilla de la pobreza, sufriendo, todo porque él no lo sabía». Se volvió hacia el mendigo, quien parecía despojado de su esencia. «Toda mi vida he sentido que había algo más. Ahora lo entiendo». En aquel instante, algo se rompió en el aire. El mendigo, ese hombre que había sobrevivido a años de desechos y abandono, empezó a recordar la risa de una niña, la risa de su hija. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Siempre supe que algo faltaba», dijo la voz, apenas un susurro, cargada de una mezcla abrumadora de tristeza y esperanza. El millonario miró a ambos, confundido, con la mirada nublada. «¿Pero cómo? Yo no tengo idea». Su poderoso mundo de negocios y negociación se desmoronaba en este cruce de caminos. «Porque todo fue un secreto», intervino la madre, su voz temblando, revelando los remolinos de sus traiciones. «No podía permitir que supieran la verdad. Me prometieron que lo mantendrían a salvo». «¿A salvo de qué?», preguntó el mendigo, cada palabra un clavo que martillaba en su mente. La respuesta nunca llegó. De repente, un ruido ensordecedor los envolvió. Un grito, seguido por un disparo más fuerte que el primero, resonó en la distancia, y el estruendo parecía limitarse a su círculo. Tuvo un efecto distinto, quebrando el instante. El millonario cayó al suelo, el rostro anegado en incredulidad, mientras la multitud gritaba y se dispersaba. «¡No, no!», el mendigo se lanzó hacia él, el corazón latiendo frenéticamente. Pero todo se convirtió en sombras y gritos, y cuando miró hacia atrás, ya no había rastro de su hija, ni de la madre, como si un telón de humo hubiera cubierto la escena y la hubiera devuelto a su oscura realidad. En su pecho, una daga de traición se había incrustado profundamente. ¿Qué secretos se habían revelado en esa noche que nunca olvidarían? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? En la penumbra que lo había envuelto, el futuro de esos hombres, esas identidades, ahora pendía de un hilo. ¿Quién disparó y por qué? El eco de las preguntas resonaba en su mente, mientras la vida tomaba un rumbo inesperado, llenando la noche de incertidumbres. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El grito desgarrador de la madre aún resonaba en el aire, y el mundo parecía verse congelado. El millonario y el mendigo se miraban, sus rostros iluminados por un destello de reconocimiento y horror. Pero antes de que pudieran procesar lo que acababa de suceder, la mujer lanzó un balde de agua fría sobre la escena intensa.
como si hubiera soltado su propio monstruo de la caja. «Él no es tu hermano», gritó, con la hoz quebrada llena de rabia. «Aléjate de él. Todo esto es una mentira». El mendigo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué dices?», preguntó, casi en un susurro, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de su mano. Las palabras se le acumulaban en la garganta, como si cada letra fuera una especie de veneno. «Porque tú no sabes lo que realmente sucedió». La madre, su mirada frenética, se volvió hacia él. «Tú nunca debiste saberlo». Y en su voz había un matiz de desesperación que revelaba algo más profundo, un remolino de secretos ocultos. Fue entonces cuando un grito rasgado rompió la atmósfera pesada que envolvía la escena. «¡Vámonos! ¡No debiste hablar!». Una figura apareció tras la multitud. Era un hombre delgado, con una chaqueta desgastada, que se precipitó hacia ellos, su rostro familiar pero sombrío. Era el padre de los hermanos, un hombre que había estado desaparecido durante años. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». La incredulidad llenó el aire, mezclada con desconfianza. La madre se tambaleó, como si la verdad le golpeara con un puño. «No, no puede ser», murmuró, mientras las lágrimas se le escurrían por las mejillas. El hombre, con una intensidad que casi quemaba, levantó la mano. «No hay tiempo. Todo se está desmoronando». «No, lo que crees que sabes», se interrumpió, mirando al mendigo con ojos que reflejaban el terror. «No eres quien piensas que eres». El mendigo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir?». Su voz sonó más pequeña de lo que había sentido en toda su vida. Las sombras de la noche parecieron acercarse, apretando su pecho. «Tu historia no es la que escuchaste. Nunca lo fue. Todo fue un pacto, un secreto que la madre ha guardado para salvar su propia piel», dijo el padre, presionando cada palabra con una fuerza desesperada. El verdadero hijo está en un lugar donde no lo puedes encontrar». El mundo se detuvo por un instante. «¿Cómo? ¿Qué hijo? No tengo más hermanos». Salió de su boca un grito ahogado, mientras sus manos temblaban. El control se le escapaba. Todos los presentes, la multitud, miraban con ojos atónitos. El padre tomó aire, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «El hijo que tú conocías como hermano nunca fue más que parte de una historia ficticia para protegerte. En realidad, tú eres el hijo de otro hombre, el resultado de un amor prohibido. El millonario, él es tu verdadero medio hermano». Las palabras cayeron como una bomba, como si la ciudad entera se hubiera derrumbado en el momento. El silencio se extendió, inmenso y abrumador. Los ojos del mendigo se abrieron desmesuradamente, y el nudo en su garganta se convirtió en un grito mudo, un eco de su propia existencia. «¡No!». El millonario, atrapado en la tormenta de confusión, lanzó la mano hacia adelante. «Esto no puede ser cierto. Yo no entiendo». Su desasosiego era palpable, como si el tejido de su vida se estuviera deshilachando ante él. La gente murmuraba en confusión. Murmullos se dispersaban entre el caos. «¿Es posible? Esto es una locura». La incredulidad grupal era una ola que crecía, cada mirada cargada de juicio, de extrañeza. «Pero él es un mendigo». «¿Cómo? ¿Cómo puede ser él parte de nuestra familia?». La madre aullaba, entre rabia y angustia, mientras su mundo se transformaba en cenizas. El padre cerró los ojos,
como si el peso de sus acciones estuviera volviendo demasiado. De repente, un grito resonó en la distancia, y el eco de un disparo quebró lo que quedaba del momento. Fue un sonido seco, aterrador, y la multitud se escurrió. El terror se apoderó de cada uno. En la confusión, el padre cayó al suelo, sosteniéndose el pecho, su rostro marcado por una incredulidad brutal. No. El mendigo se lanzó hacia él, el corazón latiendo frenéticamente. Pero todo se convirtió en sombras y gritos, y cuando miró hacia atrás, ya no había rastro de su hija ni de la madre, como si un telón de humo hubiera cubierto la escena, llevándolos a un abismo de confusión. ¿Qué secretos se habían revelado en esta noche que nunca olvidarían? Las palabras retumbaban en su mente, mientras la vida tomaba un rumbo inesperado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién disparó? Todo pendía de un hilo, y la noche se tornaba oscura, mientras las dudas empezaban a multiplicarse. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todo el mundo miraba, con la respiración contenida, como si cada suspiro pudiera quebrar la atmósfera cargada de secretos y revelaciones. El mendigo se sentía atrapado entre el pasado y el presente, estirando la mente a lo largo de los recuerdos, mientras buscaba respuestas en el rostro descompuesto de su hermano y el miedo en los ojos de su madre. Pero el sopor de la verdad se vio interrumpido por un grito desgarrador que hizo eco en la noche. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! La multitud se volvió hacia la fuente del sonido. Un niño pequeño corría, sus ojos desorbitados y su cabello revuelto. Tenía la camiseta manchada de algo oscuro y prendas desgastadas. ¡Mi mamá está herida!, gritó, su voz llena de pánico. Todo se distrajo. La gente comenzó a murmurar. Algunos se dividieron en grupos. Otros miraban preguntando qué hacer. El mendigo sintió cómo el peso de la revelación se desvanecía momentáneamente, como si se hubiera hecho un corte en la realidad y el mundo volviera a girar a su alrededor con nueva urgencia. La madre del mendigo gritó, su mirada oscura ahora centrada en el niño. ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué le ocurrió? El niño se detuvo, pero la confusión en su rostro era palpable. Estaba en el callejón. Se cayó y no puede levantarse, dijo mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, mostrando una piel sucia y llena de rasguños. Sin pensarlo, el mendigo dio un paso hacia adelante. ¡Vamos! ¡Muéstrame! Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, llena de un propósito renovado. El millonario lo siguió, impulsado por una mezcla de inquietud y algo que se veía como reconocimiento sincero. Se pusieron en marcha, cruzando la multitud dispersa que murmuraba entre sí. Cada paso resonaba en el suelo, haciendo eco de la urgencia del momento. El niño lideró el camino por un estrecho callejón que se adentraba en las sombras. ¡Ahí! ¡Ahí está!, gritó, señalando el suelo húmedo. Al llegar, el corazón del mendigo se detuvo. Una mujer yacía en el suelo, su rostro pálido iluminado por un parpadeo de luz tenue que venía de un farol de la calle. Tenía los ojos cerrados y su pecho se movía débilmente. La reconoció de inmediato. Su madre de verdad, la que había estado en su vida antes de que todo se desmoronara. El pasado volvió a morderle el alma, y el dolor se colló en su pecho como un ladrillo pesado. ¡Oh, mamá!, exclamó, dejándose caer de rodillas junto a ella. ¿Qué te ocurrió? ¡Despierta! Pero al tocar su piel, algo se sintió extraño. Una sensación helada recorrió su cuerpo. La madre había sido apuñalada. La herida sangraba profusamente, y el horror se instaló en su corazón. El millonario se acercó, observando con horror y asombro. «No, no puede ser», murmuró,
y en su voz había un toque de reconocimiento. Ella es la que me separó. Unos pasos resonaron detrás de ellos. Alguien se acercaba, pero la oscuridad del callejón hizo que no pudiera distinguir quién era. El ambiente se volvió pesado, mientras el mendigo miraba a su madre, quedándose sin aire, el rastro lacrimoso de su vida escurriéndose entre sus manos. ¿Quién te atacó?, preguntó, respirando entre sollozos. Ella abrió los ojos vagamente y con un esfuerzo pronunció unas palabras que le helaron la sangre. La misma persona, la que quería que todos estuviéramos separados. El mundo se detuvo. El millonario palideció, pálido como el papel. ¿Qué quieres decir? Su voz era un hilo. ¿Quién? Lo que conté no era solo una mentira. Era un juego de quien creías que tenías como amigo. Y en ese instante, la mujer cerró los ojos. Su respiración se detuvo, y el silencio se convirtió en un grito de horror y caos a su alrededor. Todo había cambiado en un instante. ¿Quién había hecho esto? La atmósfera cargada de secretos se precipitó en una dimensión de traición. ¿Qué revelaciones seguirían? De repente la cara familiar, que salía de las sombras, se convirtió en un monstruo. La noche crujía con preguntas, y la respuesta parecía al alcance de la mano, pero en la penumbra nada resultaba claro. La condena de la verdad rondaba, esperando el momento oportuno para desatar una tormenta. El millonario y el mendigo negro, una historia que une mundos. Capítulo 3. El silencio pesaba como un plomo en la atmósfera, mientras el mendigo sostenía a su madre en sus brazos. «Mamá, despierta, por favor». Sus palabras se entrelazaban con el eco de la terrible verdad que aún resonaba en su mente. El millonario, aún atónito, miraba a la mujer en el suelo, con un asombro que se tornaba en horror. «No, esto no puede estar pasando». Las luces de la calle parpadeaban, creando sombras inquietantes que se movían como fantasmas alrededor de ellos. El niño seguía llorando, su pequeño cuerpo temblando de miedo, mientras la multitud se agrupaba, murmurando, interrumpida por gritos de confusión. «¡Alguien llame a una ambulancia! ¡Rápido!», gritó una mujer, rompiendo el hechizo que había envuelto a todos. «¿Por qué no reacciona? ¡Mamá! ¡Vuelve a mí!». El mendigo sintió el miedo surcar su cuerpo. Sus manos temblorosas acariciaban el rostro pálido de su madre, buscando algún signo de vida, algún atisbo de que aún estaba con él. Pero sus ojos seguían cerrados, y el miedo lo envolvía con una neblina helada. «Espera, ella puede estar, quizás», tartamudeó el millonario, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Estaba atrapado en el caos, entre la incertidumbre de lo que había escuchado y lo que estaba sucediendo frente a él. Se agachó a su lado, intentando ver el rostro de la mujer. «Por favor, quédate con nosotros». Y entonces, un grito desgarrador retumbó en el aire. Todo se detuvo. Una figura emergía de la oscuridad, su cara cubierta. Suena de pasos pesados resonando en el suelo. «¡Detente!», gritó. El hombre miró con ojos que vibraban con una locura incontrolable. «Eso fue un error. Tú no deberías haber visto nada». El mendigo sintió que le fallaban las fuerzas. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Su voz sonaba, casi ahogada. La multitud se retiraba, asustada por la presencia del extraño, quien avanzaba con una firmeza peligrosa. En un instante, un destello metálico apareció en la mano del hombre. «Tu madre estaba intentando protegerte, pero ahora todo está en juego. A cada paso,
La tensión aumentaba en la escena, como un resorte que se tensaba al borde de romperse. ¡No te acerques! El millonario se interpuso entre el mendigo y el extraño, su voz llena de determinación, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Esto no es lo que piensas. No puede ser cierto. ¿No lo entiendes? Ella trabajó para nosotros. Todo era un plan, una mentira. Y tú, hermano. Unos ojos ardientes se fijaron en el mendigo. Eras solo un peón en el juego de ella. Quería que todo terminara así. Destruyó a tu padre y a ti en el proceso. Un silencio helado lo envolvió todo, como un músculo al siguiente grito. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el mendigo. La realidad comenzaba a hacer agua a su alrededor. Tú no sabes nada de mí. Pero siéntelo. El dolor que sientes se lo debes a ella. La revelación golpeó como una ola feroz. El extraño alzó el arma. Tu vida, tu madre, todo ha sido manipulado. Pero esta noche se acaba. Los latidos del corazón del mendigo resonaban como un tambor atronador mientras un sudor frío le corría por la frente. Esto no puede ser. El millonario, en una actuación llena de valentía, se lanzó hacia el extraño con la intención de desarmarlo. Pero luego un disparo sonó en la noche. Todo se detuvo, el tiempo se paralizó. Los ojos del mendigo se llenaron de horror al ver cómo caía el millonario, su rostro reflejando una mezcla de asombro y pavor. ¡No! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? El grito desgarrador salía de sus labios mientras el mundo giraba de nuevo y la vorágine de caos se desataba a su alrededor. La verdad, tan cruel y despiadada, empezó a desmoronarse. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Y cuántos más estaban envueltos en este oscuro entramado? El extraño desapareció entre los gritos y el tumulto, dejando tras de sí una estela de sombras. Mientras el mendigo caía de rodillas, su corazón latiendo con fuerza, desgarrado por la pérdida y la confusión. En ese abismo de dolor y desconcierto, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era realmente? La oscura marea de secretos arrastraba todo a su paso, y la noche se llenaba de misterios inquietantes. ¿Qué espera el destino para ellos? La tensión era palpable, como un hilo estirado, a punto de romperse. El mendigo apretaba la mano de su madre, luchando contra el terror que se había apoderado de su pecho. La figura oscura frente a ellos sonreía, un destello de satisfacción en sus ojos. «Todo esto es solo el comienzo», dijo con una voz que vibraba con malicia. El millonario miraba a su alrededor. La multitud se dispersaba, aterrorizada. «¡Alguien llame a la policía!», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos. El mendigo, sin pensar, dio un paso hacia adelante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Las palabras salieron de su boca cargadas de furia y confusión, casi como un rugido desesperado. «Soy el que viene a poner fin a tu mentira», respondió el extraño. «Todo este juego de secretos y engaños debe terminar ahora». A medida que avanzaba, su figura se definía más en la penumbra. El mendigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en ese rostro, algo que hacía que el aire se volviera denso. La madre del mendigo, aún en el suelo, abrió los ojos de repente. «No, no, por favor», un sudor frío le recorría la frente. «No les digas, no deberías haber venido». Su voz temblaba. «¿Qué estás diciendo, mamá?». El mendigo sintió un nudo en la garganta. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor. «¿Qué sabes de él?». Es tu hermano, el gemelo que nunca conociste». Las palabras salieron como un susurro, un grito aterrador escondido en la oscuridad.
El mendigo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¡No! El millonario vaciló, aturdido. Eso no puede ser cierto. No hay forma. Lo es, dijo la madre, luchando por encontrar el aire. Su mirada se movió entre ellos, desesperada. Lo que nunca supe, lo que jamás debí ocultar. Un murmullo recorrió a la multitud que todavía observaba atónita. ¿Qué significa esto? La confusión se multiplicaba. El desconocido alzó las manos como instando a todos a callar. Tu madre ha estado guardando secretos oscuros. Ella ha manipulado todo. ¡Cierra la boca!, gritó el mendigo, pero el desasosiego en su piel era evidente. Tu vida fue una farsa. Ella hizo un trato para protegerse y tú fuiste el precio, dijo el extraño con una calma perturbadora. Las palabras se enterraban en el aire como un veneno. Ardían y llenaban de sombras la escena. Nunca debiste saber la verdad. Las sombras parecían extenderse a su alrededor, y el mendigo miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. Pero ella parecía perdida, atormentada. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Su voz se quebró, y en ese momento, la imagen de su vida en la calle le hirió como un puñal. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor explotó en la oscuridad. Un alto y resonante disparo recorrió el aire. El tiempo se detuvo. El millonario cayó al suelo, el rostro blanquecino, la incredulidad reflejada en sus ojos. La multitud gritó, se desvaneció. Como hojas arrastradas por el viento, el mundo giraba. Un caos lleno de confusión y miedo. ¡No! ¡No! El mendigo se lanzó hacia él, pero la figura oscura se desvaneció en las sombras. Él sentía lágrimas llenando sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Quién fue? Todo se volvió un remolino de destinos entrelazados. En ese instante, las verdades oscuras estaban en la superficie, a punto de transformarse en algo aún más devastador. Y el futuro de ambos hermanos pendía de un hilo. Mientras la multitud se dispersaba, una sola pregunta surgió en su mente. Anda, ¿quién había disparado y por qué? La noche, ahora llena de preguntas y secretos, prometía revelaciones aún más impactantes. El millonario y el mendigo negro. Una historia que une mundos. Capítulo 4. El silencio era aplastante. El mendigo sostuvo a su madre en brazos, sintiendo su piel fría como un mármol, mientras las sombras indoctas danzaban a su alrededor. El dolor le atravesaba el pecho. ¿Qué está pasando? Su voz salió como un susurro, casi un lamento. El frío lo envolvía, cada palabra un grito oculto. El millonario, en shock, apenas podía respirar. La multitud murmuraba, incapaz de comprender la magnitud de la tragedia. ¡Alguien llame a una ambulancia!, gritó alguien. Pero el caos encubría todas las voces, y de pronto un grito desgarrador rompió el aire helado. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Un niño apareció corriendo, su rostro bañado en lágrimas. El mendigo sintió un destello de esperanza y dolor. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, su voz temblorosa. En el callejón. Se cayó y está herida. El corazón del mendigo se desplomó. Sin pensarlo, corrió detrás del niño, el millonario a su lado. ¿Qué sucede?, preguntó él, el pánico en su voz. Pero la incertidumbre lo envolvía. Tenía que actuar rápido. Entraron en el callejón. «Está aquí», dijo el niño, señalando a una mujer en el suelo, su rostro escondido en la sombra. La madre del mendigo. Su corazón se detuvo. Las manos le temblaban mientras se arrodillaba a su lado. «Mamá, ¿qué pasó?».
Pero no hubo respuesta. Solo un aliento entrecortado que apagaba su esperanza. «¡Mamá, despierta!». Su voz se desgarraba. Y entonces, en medio del caos, la mujer abrió los ojos. «Escúchame. No hay tiempo», balbuceó. Su voz un hilo. El frío le mordía el cuerpo. «Tengo que decirte lo que pasó». Antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor resonó en el callejón. Una figura oscura se adentró, el rostro oculto. Era un hombre. «¡Detente!», gritó, y el aire se volvió denso. Todos miraron con miedo. «No debes saber la verdad». «No ahora». Pero la madre del mendigo sonrió débilmente. «No puedes detenerlo», exclamó ella. «Él merece saber la verdad». Las palabras salieron arrastrándose, como si cada una hubiera peleado su camino. Su mirada se detuvo en su hijo, un fuego rabioso brillando en sus ojos. «¡Tienes que escuchar!». Pero el extraño alzó algo brillante. «¡Cállate! Nadie debe saberlo». La tensión era palpable. Un disparo resonó, un eco metálico atravesando la noche. Todo el mundo contuvo la respiración. Y en ese instante, la madre del mendigo cayó hacia atrás, la boca abierta en un grito mudo, y el corazón del mendigo latió con fuerza. «¡No!». Se abalanzó hacia ella, pero el extraño lo bloqueó. «¡Espera!», gritó el millonario. Y antes de que pudieran procesar lo que sucedía, el extraño giró y disparó nuevamente. El sonido estalló como un cristal roto. El millonario cayó en un nudo de confusión e incredulidad. «¿Por qué?». El mendigo sintió su propio grito ahogado. El aire se volvió pesado. Se volvió hacia la figura oscura que ya se desvanecía. «¿Quién eres? ¿Qué has hecho?». Pero antes de que el extraño desapareciera, sus últimas palabras cortaron el aire. «La historia que conocen es solo una ilusión. Nadie es lo que parece». Y en ese momento, una sombra pasó por delante del corazón del mendigo. El rostro del extraño se iluminó brevemente por la luz de un farol. Era familiar, pero algo no encajaba. «¿Qué? ¿Es posible?», pensó. ¿Por qué su cara le resultaba tan conocida? La multitud ya estaba en pánico. «¿Qué está pasando?». Algunos gritaban, otros llamaban a la policía. Todo se había vuelto un caos. El niño, aún temblando, miraba la escena, la confusión anidándose en sus ojos. Y allí, sobre el suelo frío, el mendigo sintió que toda su vida se desmoronaba. La revelación ardía en su mente. ¿Quién era realmente ese extraño? Y lo más crucial de todo, ¿qué secretos había escondido su madre que podría cambiarlo todo? En ese instante, la noche se tornó negra, llena de misterios que parecían aplastarlo, mientras las relaciones se rompían como cristales. El nudo en su garganta aumentó, las preguntas golpeaban su mente. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era el extraño? ¿Y por qué sus palabras resonaban en su alma? En el corazón de la oscuridad. El futuro y la verdad estaban al borde de ser revelados. ¿Pero a qué precio? El millonario y el mendigo negro. Una historia que une mundos. Capítulo 5. La tensión era palpable. El mendigo sostuvo a su madre en brazos, sintiendo su piel fría como el hielo. Todo parecía detenerse, pero de repente un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Ayuda! ¡Ayúdame!». Un niño corría hacia ellos, su rostro lleno de lágrimas. El mendigo se sentó en el suelo, aturdido, mientras el pequeño gritaba: «¡Mi mamá! En el callejón se cayó». El tiempo se detuvo. Con cada palabra, el corazón del mendigo se encogía más. «No, no puede estar pasando esto», pensó, mientras la multitud comenzaba a murmurar entre sí, perdiéndose en la confusión. El millonario, en un súbito arranque de valentía,
se levantó. «Vamos, llévanos», gritó al niño, creando un hilo de esperanza en medio del caos. El niño llevó a ambos, corriendo por el callejón, y el mendigo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía el estómago revuelto, atrapado entre la cura y la condena. Al llegar, la imagen que se presentó fue devastadora. Una mujer en el suelo, su rostro conocido. «¡Mamá!», suplicó el mendigo, arrodillándose. Su voz resonaba, llena de desesperación. Pero la mujer no respondía. Solo había un leve aliento escapando de sus labios. «Hay que hacer algo», dijo el millonario, la ansiedad reflejada en su rostro. Pero antes de que pudiera moverse, un extraño apareció entre las sombras. El hombre llevaba un aire de amenaza. «No debes saberlo todo ahora». El corazón del mendigo latió con fuerza. Cada palabra del extraño era como una espada. Todo pasó rápido. En medio de la tensión, su madre abrió los ojos. «¡No! ¡No, tú no!», gritó, mirando al extraño con una mezcla de terror y rabia. «No debes estar aquí. ¿Qué crees que has logrado?». Las palabras vibraban con un dolor profundo, y el mendigo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué está pasando?», preguntó el millonario. El sudor le caía por la frente. Pero antes de que alguien pudiera responder, un disparo resonó. ¡Bang! El sonido era sordo, y en un instante la madre del mendigo cayó hacia atrás de nuevo. ¡No! El mendigo se lanzó hacia ella, pero el extraño lo bloqueó, su mirada fría como el acero. «Es hora de que sepas la verdad», dijo el extraño con una voz gutural. «Tu madre ha estado manipulando todo, y ahora es momento de que el mundo lo sepa». En ese segundo, la existencia de todo lo que conocía se volvió un hilo frágil, listo para romperse. El millonario miró atónito. «¿Qué estás diciendo?». «Ella hizo un trato oscuro. Tú, mendigo, no eres quien crees ser. Eres el hijo del hombre que ella traicionó. Tu verdadero padre está vivo, y ella sabe dónde encontrarlo». Las palabras del extraño cortaron el aire como una espada. El mundo del mendigo se detuvo. «No, eso no puede ser», susurró. El nudo en su garganta lo sofocaba. El extraño nació, un arrebato impetuoso. Su rostro reveló una mezcla de dolor y rabia. «Eres un peón en su juego. Tu madre hizo que te olvidaras, que te rompas. Pero la verdad ahora está saliendo a la luz». Y en aquel instante, la madre del mendigo sonrió, pero había un matiz de tristeza en su mirada. «Lo siento, hijo. Todo esto fue para protegerte», dijo, su voz temblando. Y en ese momento el mendigo retrocedió, sintiéndose traicionado. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? Has arruinado mi vida». Un nuevo disparo resonó en la oscuridad, y el mendigo sintió como un frío helado penetraba su corazón. «¡No! ¿Por qué otra vez?». La confusión y el horror llenaban el aire, y el extraño sonrió con satisfacción. La vida es una serie de juegos. ¿Listo para saber el verdadero precio? La multitud paralizada quedó sin palabras. Un murmullo de confusión surgió, y el mendigo sintió sus piernas flaquear. «Debo saber», susurró, pero el extraño simplemente desapareció entre las sombras, llevándose consigo la respuesta que tanto necesitaba. Y en ese leve resquicio entre el caos, el mendigo se arrodilló junto a su madre. Las luces de la ciudad parpadeaban. El mundo exterior se desvanecía. ¿Es posible que todo lo que creía no fuera más que una mentira?, pensó, mientras la verdad oscura y aterradora
comenzaba a poner en duda su propia existencia. ¿Quién era realmente? ¿Y qué le esperaba ahora? Mientras la noche se cerraba, la pregunta flotaba en el aire, intensificando la incertidumbre. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? El millonario y el mendigo negro. Una historia que une mundos, capítulo final. El caos reinaba mientras el mendigo se arrodillaba junto a su madre, la vida escapándose de ella. «¡Mamá, no te vayas!». Su voz era un grito desesperado que taladraba en el aire. Las luces de la ciudad brillaban con frialdad, iluminando su rostro, lleno de lágrimas. Su madre, con sus últimas fuerzas, entreabrió los ojos. «Hijo, la verdad duele, pero debes conocerla». Su voz se desvanecía como un eco lejano. El millonario había caído al suelo, su rostro marcado por la incredulidad. «¿Qué ha pasado? Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó, pero el pánico lo paralizaba. En ese instante, el desconocido se desvanecía en las sombras. Sus palabras resonando en la mente del mendigo como un canto aterrador. «Tú no eres quien crees ser». Un sudor frío recorrió la espalda del mendigo. En un momento, su vida se sentía clara, y al siguiente, todo era confusión. ¿Quién soy yo realmente? El nudo se apretó en su garganta. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo distante. Nadie sabía qué hacer. Todos estaban atrapados en la locura del momento. «Mamá, necesito que regreses. Necesito entender». El mendigo imploró mientras su madre luchaba por mantenerse consciente. «Siempre estuve cerca de ti, pero te perdí». Las lágrimas caían de sus ojos, y él sentía el frío de la desesperación calar hondo en su pecho. El millonario, arrastrándose, llegó a la escena. «No puedes dejarme así, no después de todo. Debemos saber la verdad». En su voz había una mezcla de miedo y determinación. El mendigo levantó la mirada, sus ojos cruzándose momentáneamente con los de su hermano. Un vínculo que jamás imaginó que existía. ¿En qué laberinto se habían metido? «Lo siento, hijo. Perdí el rumbo. Todo fue un error». La madre murmuró cerrando lentamente los ojos. Un silencio repentino descendió sobre ellos, el grito del niño resonando en su mente. «Lo siento, así no. No debe terminar así». El niño, observando desde la seguridad de la multitud, comenzó a llorar, y eso quebró la tensión. El mendigo sintió una chispa de esperanza en el fondo de su corazón. «Espera, mamá, háblame de él. Dime qué tengo que hacer». La madre, con un último esfuerzo, tocó su rostro. «Tu verdadero destino está por revelarse. No permitas que el miedo te consuma». Y con esas palabras, su vida se apagó. Una ola de dolor golpeó al mendigo. Cayó al suelo, incapaz de sostenerse. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste antes?», se preguntó con la voz quebrada, mientras el millonario se quedaba a su lado, sintiendo el peso del secreto también caer sobre él. La conexión entre ellos era más fuerte que la maraña de engaños que habían enfrentado. Pero en ese momento crítico, un nuevo grito resonó. Era la figura del extraño quien regresaba entre las sombras, ahora visiblemente herido. «No tienen que creerme, pero su madre tenía razón», dijo, con la voz desgastada. La multitud se encogió, expectante. «Tu hermano», continuó con dificultad, «hay secretos, hay cosas que deben sacarse a la luz». En ese momento, como un destello de iluminación, la verdad comenzó a inflarse en el aire. El mendigo sintió cómo su desesperación se transformaba en determinación. «Tienes que contarnos todo», él exigió. Y en ese instante, algo en la noche cambió. Unos pasos nuevos se acercaban, y del callejón apareció una mujer con una mirada desafiante. «¡Basta! Todo esto termina aquí.
dijo mientras los ojos de la multitud se volvían hacia ella. El murmullo comenzó a crecer, anticipando la inminente revelación. Con un resplandor de esperanza y duelo, el mendigo se dio cuenta de que podía dibujar su destino. Todo estaba a punto de cambiar, pero el futuro era incierto. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Su corazón latía con fuerza y la verdad palpitaba en el aire. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo es fundamental.